Tenemos un problema en donde un gas ocupa 10 litros y su presión es una atmósfera y la temperatura y el número de moléculas no cambia y su nueva presión es de 850 torr. ¿Cuál es el volumen? Te sugerimos que detengas el video ahorita hasta que tengas el resultado y luego continúa para ver si llegamos al mismo resultado. Recordemos que para cualquier gas, su presión por su volumen es igual a la constante universal de los gases por el número de moléculas por la temperatura en Kelvin. Si queremos despejar la constante universal de los gases es la presión por el volumen entre el número de moléculas por la temperatura en Kelvin es igual a la constante universal de los gases. Y si este gas cambia su presión, su volumen, su número de moléculas o su temperatura, entonces es la presión sub 2 por el volumen sub 2 entre el número de moléculas sub 2 por su temperatura sub 2. Y eso también es igual a la constante universal de los gases. Y como estas son iguales, entonces esta es igual a esta. Y entonces la presión sub 1 por el volumen sub 1 entre el número de moléculas sub 1 por la temperatura en Kelvin sub 1 igual a la presión sub 2 por el volumen sub 2 entre el número de moléculas sub 2 por la temperatura en Kelvin sub 2. Y si el número de moléculas y la temperatura es constante, entonces la presión sub 1 por el volumen sub 1 es igual a la presión sub 2 por el volumen sub 2. Y esta es la ley de Boyle. Si el número de moléculas es constante y la presión es constante, entonces es el volumen sub 1 entre la temperatura sub 1 igual al volumen sub 2 entre la temperatura sub 2, pero eso es igual al volumen sub 1 por la temperatura sub 2 igual al volumen sub 2 por la temperatura sub 1, y esa es la ley de Charles. Si el número de moléculas y el volumen es constante, entonces la presión sub 1 entre la temperatura sub 1 es igual a la presión sub 2 entre la temperatura sub 2, y esta es la ley de Gay-Lussac. Si la presión, el volumen y la temperatura es constante, entonces es 1 entre el número de moléculas sub 1 igual a 1 entre el número de moléculas sub 2, pero eso es igual al número de moléculas sub 2 igual al número de moléculas sub 1, y esa es la ley de Avogadro. Y como ya dijimos en varios videos, que es mejor saber cómo derivar las leyes que aprendérselas. Y el problema dice que un gas ocupa 10 litros y su presión es de una atmósfera, o sea 760 torr. Cuando lo volvemos a checar, encontramos que ahora su presión es de 850 torr y queremos averiguar el volumen. Y entonces hay que pasar esto a vivir acá, y entonces serían 10 litros por 760 torr entre 850 torr igual al volumen nuevo. Y estos torr se pueden morir con estos, y este 0 se puede morir con este. Y sería 76 por 10 entre 85, y esto es lo mismo que 8.94
litros, ese es igual al nuevo volumen, y eso es razonable porque dice que la presión sub 1 es una atmósfera y luego es 850 torr, pero una atmósfera es 760 torr, y aquí la presión aumentó y entonces el volumen tiene que disminuir.